Hola, hola, bienvenidos una vez más a el podcast de narrativa en retrospectiva sobre Mushoku Tensei. Esta vez toca el volumen 3. Llevo un mes sin grabar nada. Totalmente perdido el mundo de YouTube. He estado trabajando, me ha dado flojera, muchas cosas, etcétera, etcétera. Y ya voy por el volumen 6. O sea, he seguido leyendo obviamente. He seguido anotando cosas, pero obviamente como hace tiempo que ya leí el volumen 3 no lo tenía tan presente como lo hubiese tenido en el momento de la lectura, pero tampoco quería parar porque si no iba a ser infinito esto, o sea, parar de leer me refiero, iba a ser infinito esto y prefiero tener las anotaciones guardadas y tal, aunque no tenga tanto contexto de ellas en un principio. Por contexto me refiero a que tengo anotadas tipo frases de la serie, de la novela, que si no leo la página o el contexto entero de la cosa, no entiendo y no sé por qué las anoté en su momento. Muchas son redundantes y cosas así. Pero viendo las notas, me dice aquí un blog de notas, este, donde tengo más o menos anotado lo principal que veo yo de este volumen 3, lo que pude tomar nota. Obviamente hay muchos sucesos, hay muchas cosas constantemente sucediendo, o sea que se pueden anotar y se pueden hablar de ellas, porque es lo que tiene tener una novela que sea tan larga, de que muchas veces pequeños detalles, pequeñas conversaciones añaden mucho contexto a muchas situaciones posteriores, pero que uno las olvida o no las toma tanto en cuenta a la larga. Pero bueno, este volumen siento yo que está muy centrado en Rudy. O sea, sobre todo en lo que es Rudy como personaje, expande lo que sabemos de él, expande cosas que no sabíamos de él y que él tampoco sabía sobre sí mismo o sobre su vida actual. Y siento yo que este es el turning point, siento yo que este es el punto donde uno no puede considerar o donde no se debería considerar a Rudy, el rubio, el Rudius Greira, el nacido de este mundo, como la persona de su mundo anterior. ¿A qué me refiero yo a esto? En estos días muchas discusiones en Twitter se han llevado a cabo sobre el tema de Rudy, Eris, la palabra por P y todo eso. Y aquí yo siento que está la diferenciación. Esto obviamente no es para justificar los actos de Rudy ni nada por el estilo. O sea, es un acto terrible lo que él ha cometido con Eris, al principio sobre todo, no cuando la relación ya se torna en parte y parte. Pero si hay una explicación detrás de todo el tema en ese sentido. O sea, no es como que el autor, porque muchas veces no se critica la acción en sí, sino que se va directamente a atacar al autor. El autor no te está justificando a un P-word, o sea, a un abusador de menores, por decirlo de alguna forma. No lo está justificando. El tema es que hay una diferenciación entre el Rudy del pasado y el Rudy del presente. El Rudy del presente comete un acto terrible porque no hay consentimiento, no hay, hay una diferencia de poder entre un maestro y una alumna, o sea, hay muchas cosas malas en esa situación, en la del volumen 2 al final, en el primer punto de inflexión. Hay muchas cosas malas de esa situación y de la relación de Rudy en un principio, pero no es porque Rudy sea un viejo verde. No, en realidad es por otros temas, pero en realidad es por otros temas que bueno, me estoy poniendo un poco redundante, pero en la novela se deja muy bien en claro que lo que tiene Rudius son recuerdos, no es que él sea la persona del pasado, sino que él actúa acorde a lo que él recuerda y cómo debería actuar. De hecho, aquí tengo anotado esto porque se hace mucho enfoque de eso en su primera visita con Hitogami, donde Rudius dice, por ejemplo, que todos sus recuerdos están volviendo cuando está o sea, cuando él mismo se ve así, ve su cuerpo y es el de su vida anterior, como cuando regresa a su cuerpo actual, sus recuerdos se van yendo, pero son los recuerdos más arraigados los que salen a flote constantemente, sobre los juegos, las novelas, las referencias, la forma de ver el sexo tan distorsionada que tiene por culpa del porno, etcétera, etcétera. Además que estos recuerdos los considera útiles, o sea, estamos hablando de una persona que cree que las relaciones interpersonales con mujeres se basan en lo que él ha visto en los simuladores de citas, en los
en los juegos pornos que veía, en el hentai, y todos sabemos que, o sea, que eso está muy distorsionado y muy distinto a lo que es la realidad. Pero al ser su única experiencia anterior es lo que más tiene en su mente y lo tiene tan arraigado porque lo vivía constantemente, lo vivía constantemente, o sea, tiene esos recuerdos como muy presentes y por eso es que salen tan a fondo constantemente cuando se presentan situaciones como estas. Además de eso, Rudius mismo, más adelante, la gente dice que no, es que él sigue siendo pervertido, pero es que él es pervertido por su propio linaje. O sea, él mismo se da cuenta a veces cómo su cuerpo actúa de alguna forma y actúa de otras formas y no es él como en su mente diciendo no, voy a actuar de esto porque esto me hace sentir así. No, su propio cuerpo actúa. Los Grey Rat tienen muchas ventajas a nivel político, a nivel social, pero muchas desventajas también a nivel físico para el estándar de nosotros como personas normales, pues. De hecho, esto se da más a entender porque Rudius a veces, para hablar de su vida anterior, habla como usando oraciones como por lo que recuerdo me pasó esto, porque no es algo que él haya vivido realmente en esta persona, sino que utiliza esos recuerdos, esas memorias como si lo hubiese vivido él directamente, cuando lo que tiene son unas memorias. Es como si el día, de hecho, hay un psicólogo que viendo mucho Tensei hizo esta analogía y me gustó mucho y se me quedó grabada. Es que es como si el día de mañana tú te despertaras y descubrieras que hace 2000 años fuiste sé yo, una persona en Egipto, un esclavo o lo que sea. Tú ya no eres esa persona, ni siquiera tú has vivido esas cosas. O sea, simplemente tú recuerdas que alguien en el pasado vivió eso y que tú consideras que eres tú mismo porque lo recuerdas de primera persona. O sea, es una situación que obviamente no existe en la vida real y por lo tanto no se le puede aplicar una moralidad porque no hay unas leyes morales que hayan dicho esto está bien, esto está mal. Pero sí es una situación que no es fácil de definir como algo blanco o gris, sino que esto es bueno o malo, sino que es preferible analizar las situaciones. Un momento. Bueno, como decía, no son situaciones en esa en específico que podemos juzgar, por decirlo de alguna forma, como juzgamos situaciones en la vida real, puesto que es algo que no puede suceder. Lo que sí podemos es analizar las escenas y juzgarlas bajo parámetros que en ese mundo y en este sean similares. Perdón, que tuve que salir corriendo porque el tanque de agua se había quedado prendido. Entonces, el tema es que hay situaciones que sí podemos analizarlas. Por ejemplo, esa situación de Rudy y Eris, podemos hablar de edad, de consentimiento, podemos hablar de si hubo realmente o no consenso por parte de Eris, podemos hablar de las intenciones de Rudy y de no preocuparse por la pareja, de no verla ni siquiera como una pareja, sino como un objeto para su propia satisfacción. Son cosas que sí se pueden ir sacando poco a poco, pero no es como que Rudy lo haga de mala voluntad, que es lo que yo quiero dejar en claro con este punto. No es como que Rudy actúe bajo estas circunstancias o bajo estas cosas y lo haga como pensando, no, voy a hacerle esto y voy a hacer esto o lo otro, sino como que es lo que él conoce. Él no sabe más nada de eso. Entonces él toma en cuenta esas cosas y dice, no, voy a utilizarlo esto porque seguro esto funciona de esta forma y tal, porque Japón ha dado una visión tan distorsionada a lo que es el sexo a través de su entretenimiento y es tan poco progresista en explicar estos temas que la gente se basa en lo que conoce, la gente se basa en lo que le cuenta un amigo, en la experiencia de los otros, en lo que ven las series, en lo que ven las películas, porque se supone que ellos siguen en la creencia de que lo que ven en televisión o lo que ven en los medios es la realidad, no se cuestionan esas cosas. Este, Además también tenemos el hecho de que Hitogami se sorprende cuando ve a Rudius en su forma antigua, puesto que él lo ve realmente en su mundo como un mago capaz, un niño inteligente, y se sorprende cuando ve esa cantidad de autodesprecio bastante alta en la imagen mental que tiene Rudius de sí mismo.
Luego, este volumen siento yo que está muy centrado en Rudius porque también tenemos que Rudius está constantemente haciéndose preguntas que el autor no contesta de inmediato, pero le dan humanidad al resto de personajes. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, que Eris no se cuestiona el viaje en un inicio, la vemos alegre, la vemos feliz, la vemos como que no preguntándose muchas cosas. Y en una serie vacía esto sería el personaje de Eris y nadie más prestaría atención o dirían como que lo típico del protagonista que dice... ¿Cómo era? Ay, se me fue la idea. Como que dice, ay, no sabía. Ah, bueno, cuando el protagonista se entera del pasado de un personaje o de una mujer, como que no tenía ni idea ni nada así por el estilo. En este caso, Rudy se lo pregunta. Eris está bien, o sea, está perfectamente en todo, con todo lo que está pasando. Eris no se preocupa porque me lo está dejando todo a mí o qué puede estar pasando. Eso genera que el espectador se haga esa pregunta que en otra serie no sería. Tipo, Eris puede que simplemente se esté aguantando. Y cosa que en este caso es verdad, porque en volúmenes posteriores se confirma. Luego también tenemos una frase lapidaria. A mí me sorprendió mucho cuando en muchas reacciones la gente en el capítulo 23, los padres de Rudy como que le dejaban una comida al frente de la puerta, le decían, no, nosotros queremos ayudarte y tal, vamos a ir a expulsar los niños. Y Rudius aquí da una frase muy lapidaria e importante sobre este tema. A mí me sorprendió porque la gente decía como que, no, mira los padres, qué buenos son. Y es como, estás hablando con un chamo, un niño de 14 años, al que lo desnudaron al frente de la escuela y todo el mundo se burló. O sea, ¿qué clase de ayuda es esa? Eso no es ayuda, eso es simplemente como que, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, o sea, lo dejo ahí y si él quiere vérselas por sí mismo, no. Rudius cuando crece es otra cosa, porque Rudius cuando ya tiene 30 años encerrado, él mismo 20 años encerrado, él mismo es el que debería intentar salir adelante porque ya es un adulto, ya nadie se va a preocupar de él. Pero con 14 años que tenía Rudius en el momento en que le pasó eso, ¿cómo sus padres van a ser tan, tan blandos con el tema? Como que bueno, vamos a dejarlo pasar y en algún momento se solucionará. Esa persona necesita ayuda psicológica, o sea, las secuelas que le dejaron a Rudius fueron irreparables en su mundo. Por eso él, que esa es una de las cosas que yo digo, no, es que la gente dice, no, pero es que Rudius se le da las cosas fáciles, o es muy fuerte, o sus recuerdos le ayudan. Y es como que no están entendiendo el punto del personaje. Si la historia te está diciendo que todo el mundo tiene una oportunidad de cambiar y darle una vuelta a la vida, o sea, como decir, tú tienes chances todavía de cambiar la persona que eres, de mejorar como persona. Cuando la historia te muestra a Rudius, te muestra a una persona que casi que no podría existir en este mundo. O sea, alguien que lleva 20 años encerrado en su habitación de esta forma, viviendo ese sentido. O sea, todo el mundo está con la burla de los otakus y tal, pero lo hacen no debido a un bullying tan severo, a una actitud tan severa por parte del mundo en contra de él. Entonces, no se puede actuar tan blando con ese aspecto como que, ay, mi hijo, no es como que le pegaron en el colegio, lo desnudaron en frente de todo el mundo se empezó a burlar de él, y eso por algo que él había hecho con intenciones nobles, porque él habla a la gente que le hizo eso y les dice como que, oigan, ¿por qué se están coliendo en la fila? No sé qué, y nadie les decía nada, y él fue con intenciones nobles, pero un poco arrogante de su parte. Y aún así todo el mundo le cayó encima. Ese es el tema. Y Rudius se le dice a Hitogami una frase muy importante que él dice, ellos nunca entendieron la raíz del problema. Es que es eso, no atacaron nunca la raíz. Fue como que, ay, pasó esto, bueno, te sientes mal, vamos a ayudarte a que te sientas mejor. Y las cosas no son así. Pero bueno, siguiendo con el tema de este volumen y cosas que también se nombran, tenemos a Ruyer, que asumimos que conoce a Rumanfi y a Perugius. Él lo dice, habla de que debe haber sido algo muy fuerte lo del el desastre de Maná, si Perugius ¿cómo se llama? Intervino en todo el tema. Y esto es un foreshadowing de la guerra de Laplace, foreshadowing al pasado, digamos, puesto que aquí en este momento todavía no se conocía todo sobre la guerra de Laplace y cuál era el papel que había tenido Ruyer en él. Entonces, esto es un foreshadowing, creo que esto se habla en el volumen 14, en la primera visita de Rudius
a, al castillo volador de Chaos Breaker. Luego también tenemos que en este volumen el world building se expande muchísimo porque ya el continente demoníaco no es parte de las historias de una guerra pasada, sino que es un lugar que existe y que encima tiene consigo todo lo peor de la guerra. Se habla de cómo tienen los guerreros más fuertes, pero es porque viven en penurias y el que muere, o sea, es porque era débil, tienes que ser fuerte para sobrevivir. Casi no hay comida, hay muy pocas ciudades, las constantes amenazas de los monstruos, las fuertes zonas de mana ambiental y además tienen una moneda totalmente devaluada de las del resto del mundo, que me parece interesante cómo hablamos, o sea, pasamos de hablar de la moneda real de Asura cuando estábamos en Fitoa y lo costosos que eran los libros. Y la diferencia con el mundo demoníaco es increíble. Aquí todo el mundo suele ser iletrado, aprenden a leer prácticamente por necesidad y no porque sea una enseñanza típica de ellos. O sea, es algo muy, muy fuerte el cambio drástico que hay entre un país y otro. Y esto me parece súper interesante porque Rifujin pudo haber hecho esto con cualquier otro país. O sea, pudo haberlos puesto en el país de Milis, por ejemplo, o en Vigerit, o en el mundo celestial. Y son sitios que por sí mismos son interesantes, pero el contraste que les genera de un momento a otro entre el mundo demoníaco y entre el continente demoníaco y el continente central es muy fuerte. Además también tenemos un pequeño foreshadowing de la razón de la calamidad de Maná, cuando Rudius se pregunta si su cansancio, que es atípico en este momento, es algún efecto secundario del teletransporte. Esto lo va sintiendo en los primeros días, incluso creo que el primer mes. Él se siente muy cansado constantemente, con todo el tema o sea, después de haber sucedido todo el tema del teletransporte. Y esto, para los que leyeron el final de la novela, saben cuál es la razón de todo esto. Además también de los que leyeron cuando Nanahoshi da su teoría. Luego tenemos todo el tema de los super y el cómo Rudy se muestra escéptico hasta que conecta con la historia de Ruggiero. O sea, él incluso en algún momento en la novela dice como que me costó aguantarme la risa de esta historia, puesto que suponemos que Rudy está muy cansado de estas historias típicas de matanzas y asesinatos, porque se suele ver mucho en el anime. Y además vemos cómo muestra empatía selectiva, cosa que irá mejorando con el tiempo. O sea, Rudy no es una persona empática de por sí, sino que él empatiza con personas que han vivido cosas que él también ha vivido. Uy, no tenía apagado. También se habla Rockari y no me acuerdo el nombre de la esposa de Rockari, o sea, los padres de Roxy hablan en este volumen de cómo Roxy no estaba viviendo feliz en la aldea, cosa que se hablará, no me acuerdo si en el cuarto o en el quinto volumen, que se habla del tema de Roxy, que me parece mucho mejor llevado en el anime, eso sí, que lo leí hace relativamente poco. Luego también tenemos el tema de que Rudius se empieza a preocupar genuinamente por Eris. La deja crecer como guerrera, la quiere tomar en cuenta para más adelante cuando sucede todo lo de la ciudad de Rikarisu, cuando Ruggier desvela su identidad y Rudius admite haber estado mal en todo el tema de los planes y todo eso. Él dice que quiere incluir a Eris también, porque Eris no es equipaje, sino que es una persona. Ella va a ir creciendo con el tiempo y va a ir cambiando su forma de ver la vida. O sea, Rudius es una persona que toma muy en cuenta a Eris y que tiene un cariño genuino por ella. No es un tema de grooming o cosas así por el estilo que se le suelen acusar, sino que realmente él está empezando a sentir cariño por Eris diferente al que siente por otras personas. De hecho, creo que en el volumen 5 esto lo habla mucho en su conversación con Paul, de cómo él diferencia la relación que tenía con Sylphie, la relación que tiene con Eris en estos momentos. Luego también tenemos una pequeña frase que me llamó mucho la atención, que la dice Rudius, que como regla general cualquier plan a largo plazo se termina torciendo en algún momento, y esto justo lo dice en el volumen en el que se presenta Hitogami también. Una pequeña pullita ahí del autor hacia Hitogami.
Luego también tenemos que el funcionamiento del mundo de los aventureros está muy bien pensado. Cualquier pregunta que te hagas es respondida en este volumen o en el 7 sin necesidad de una explicación detallada, un pequeño monólogo de Rudius tipo, por ejemplo, están hablando del tema del dinero y justo Rudius lo conecta con, si viviese, si fuese, o sea, la gente podría decir, no, pero con ese dinero, ¿cómo viven los aventureros y tal? Por ejemplo, una pregunta que te puedes hacer, porque ganan muy poco dinero por las misiones de bajo rango. Y te dicen que un aventurero por sí mismo podría ir ahorrando poco a poco haciendo estas pequeñas misiones. Y por ejemplo, si tú uno se pregunta, ok, pero ¿cómo vas ahorrando si el dinero es muy poco y los gastos son altos? ¿Cómo ganas experiencia si no tienes un grupo? Esto lo puedes ver también en el volumen 7 cuando Rudius por sí solo, incluso después de salir del grupo de Dead End, sigue siendo un aventurero y se conecta con otros grupos y pide una parte nada más del dinero por participar. O sea, a mí me parece que todo está muy bien pensado y cualquier pregunta que uno se pueda hacer como espectador, o sea, muy rebuscada, está respondida totalmente en este volumen, de aquí hasta el 7 creo. Luego también Rudius se cuestiona mucho de los sentimientos que su cuerpo le hace sentir, como el miedo, la ira, porque él no sabe por qué está reaccionando de esa forma, sin embargo su cuerpo lo hace instintivamente, porque su cerebro es el de una persona nueva. Rudius es un niño. El tema es que procesa muchas cosas de forma distinta por culpa de sus recuerdos. Y esa disociación entre quién es él de verdad por culpa de sus recuerdos termina en el volumen 12, cuando todos sabemos qué es lo que sucede y Rudius entiende que él no puede seguir dependiendo de eso porque eso ya no es él. Luego tenemos la parte en cuando van al bosque a buscar la Red Hood Cobra. Ya que volvieron a empezar a gritar mis perritas. Pero bueno, cuando van al bosque a buscar el monstruo desconocido y Rudius deja morir al pequeño niño, el pequeño niño gallo, Rudius cree entender las consecuencias de sus acciones, pero la realidad es que no lo hace porque nunca ha sufrido por estas. Rigueur le recrimina la muerte del niño y Rudy solo se preguntaba tipo, ¿por qué me sigues recriminando? Ya yo sé lo que pasó, yo sé que hice mal, no sé qué. Y no se da cuenta que el niño, una persona murió. No, o sea, y no murió por sí solo, sino que Rudius la dejó morir. Y es que tanto desprecio en su pasado le dejó con un caparazón que no le permite entender la gravedad de las cosas que hace o dice a nivel personal. Todo lo ve como un error a superar, como que, ay, esto, bueno, me pasó esto y es como que las consecuencias tienen sus acciones. De hecho, muchas veces hoy en día esto me parece importante porque es un punto que la novela utiliza. Y es que muchas veces hoy en día vemos como que gente haciendo cosas ilegales, por decirlo de alguna forma. O sea, no digamos cosas inofensivas, sino cosas que afectan a otra gente. O sea, por ejemplo, esta mañana leí yo que una chama se sentía muy molesta porque habían metido preso a su amigo. O sea, habían encarcelado a su amigo que estaba ejerciendo como odontólogo cuando estaba estudiando odontología, pero solo tenía 5 semestres. Como que, qué injusto, no sé qué, él es tan buen estudiante. Y es como que, pero la gente no entiende que las cosas ilegales que afectan a otra gente tienen consecuencias reales. O sea, es como que, ay, fue un error, no lo vuelvo a hacer. Y es como, no, las cosas, o sea, se pagan. Y Rudius no lo entiende, o sea, porque todo se lo está tomando como un videojuego. Que eso es otro de los puntos. O sea, Rudius está viendo las cosas del gremio como misiones en un videojuego. Las relaciones interpersonales las ve como si tuviese opciones en un simulador de citas. Él ve todo como un videojuego. De hecho, él se pregunta muchas veces si tomé la decisión correcta, qué ruta me llevará a esto, cómo se han tornado todos los eventos, cómo puedo salir de esta. O sea, ve todo como un videojuego. Y por eso su crecimiento también se ve detenido muchas veces, porque él no ve la vida ya con los ojos de esto es una vida, que es algo que sucede mucho más adelante, cuando aprende que realmente está viviendo. Pero también cuando asumen que las cosas son su culpa, lo hacen de verdad, pero muy fuertemente. O sea, cuando Rigueur se ve obligado a revelar su identidad, Rudius se echa completamente la culpa y de hecho esto lo cargaría y sería algo beneficioso para Hitogami y malo para Rudius en su línea temporal. Con el tema de llamarse a sí mismo con otro nombre para cuando hace las cosas buenas y con el suyo para llevarse todo el daño que reciba de
de las cosas malas que puede hacer su grupo. O sea, ese autodestruirse constantemente siempre lo va llevando a límites mayores con el tema de siempre es mi culpa, siempre hice las cosas mal, no sé qué, y todo eso está dándose por culpa de los recuerdos de su vida pasada, de que a pesar de que no era su culpa todo lo que hizo, al final de su camino en su vida pasada asume que todo fue su culpa, pero o sea, lo entiende como muy en sus adentros, pero hacia afuera siempre muestra ese caparazón. Por ejemplo, él dice, no, yo hice todo esto, yo lo hice mal, y sin embargo, cuando va a hablar por primera vez con Roger, cuando se lo consigue en las afueras de la ciudad, las primeras palabras de su boca son acusatorias, y él mismo lo asume. ¿Por qué estoy diciendo esto? O sea, ¿por qué estoy acusando a Roger de hacer las cosas mal si el que la cagó todo soy yo? O sea, es una... Estas cosas del personaje son los que hacen que sea un personaje profundo y complejo a su vez, porque no es esto está bien, esto está mal, sino como que ¿por qué estoy haciendo eso si yo sé que está mal pero lo sigo haciendo? O sea, esa dualidad me fascina mucho de Rudy como personaje. Aquí en este viaje, a raíz de esa conversación, inicia o sea, lo que sería el viaje, valga la redundancia, de fallos y victorias de Rudy, donde le daría más miedo, donde le empezaría a dar más miedo no intentar las cosas a fallar en sí mismo. Todo gracias a la conversación con Roger, y él lo dice, tipo, siento yo que me da más miedo volver a ser la persona que fui en el pasado. O sea, que yo recuerdo que fui una persona que no intentaba las cosas pensando que iba a fallar, en vez de intentarlas y fallar y seguir adelante. Y aquí en este punto es donde inicia todo eso. Por eso este volumen también es súper importante para el desarrollo de Rudy como tal. También en este volumen tenemos detalles como que se nombran a Badigadi por primera vez también. También se nombra a Kalman, el dios del norte, que en el anime lo pusieron cuando salen de Milis, creo, que es que Roger empieza a pelear como gente que le viene, yo soy el aprendiz del dios del norte, tal, y aquí, o sea, lo ponen después de Milis, y aquí es mucho antes, pues aquí es todavía en el continente demoníaco. O sea, imagínense el foreshadowing que es a nivel de narrativo en general de todo el mundo de Mushoku, que ya se tiene en cuenta quién es y cuál es el nombre de un personaje que no va a aparecer hasta el volumen 23, creo que es, que se reúne con Kalman, el anterior dios del norte, antes de Alexander. Y también tenemos la temática de cómo el incidente de teletransportación no solo afectó a nivel de muerte, sino también a nivel de propósitos, sueños. O sea, es un cambio general del mundo a sobre todo a las personas afectadas. Por ejemplo, Ariel, en el capítulo extra de este volumen, cambió totalmente su propósito de vida a raíz de este incidente. Porque todo en Mushoku tiene un funcionamiento, no es que sea lineal, pero no se puede cambiar casi nada la historia, porque muchas de las pequeñas cosas afectan a gran escala después. Por ejemplo, el incidente de teletransporte, digamos que afectó a los protagonistas y tal, y no sé qué, y Ariel no le afectó directamente porque no lo sufrió. Ella estaba en en el palacio de Asura, viviendo su vida tranquila con Luke. Pero ¿cómo la afectó? Bueno, un monstruo de la zona apareció de repente donde estaba ella y la atacó, y por esa razón se tuvo que sacrificar el personaje que a mí me pareció súper importante en el momento en que lo leí, y justo ahorita no recuerdo su nombre. Derrick. Lo salvó Derrick, murió Derrick, y a raíz de eso también llegó Sylphie y salvó a Ariel. En este punto uno puede decir, no, pero es que, por ejemplo, si el desastre de Maná es un guionazo, por decirlo de alguna forma estúpida, que se suelen referir a las cosas que no tienen una explicación inmediata, pero que sin embargo intervienen en la historia de forma importante.
si no sucede por ejemplo, mucha gente dice, no, es que, ¿qué pasaría si Rudius no fuese un pervertido? Bueno, a raíz de los cambios que genera la perversión de Rudius con Eri al final de su 10º cumpleaños, sin ese pequeño cambio no hubiese sucedido el accidente de Maná. Esto es un spoiler del volumen, o sea, del volumen final. No hubiese sucedido un accidente de Maná, puesto que no habría cambiado tanto la fe del mundo, o sea, el destino del mundo no habría cambiado tanto con ese suceso. Y no se habría debilitado, por lo tanto Nanahoshi no hubiese podido entrar en el mundo, por lo tanto lo que sería el incidente de Maná no hubiese sucedido, no hubiesen teletransportado a Rudius al continente amoníaco, no hubiese pasado todo lo que pasaba con Paul, no hubiese pasado todo lo que pasó con Ariel y el propósito nuevo de su vida, que era ahora sí convertirse en reina de Asura. Y es como... te das cuenta de cómo las historias que son largas y que están planificadas bien desde el principio, no le puedes cambiar nada, ni un solo detalle, puesto que un pequeño mínimo detalle, como un poco menos de perversión de Rudius, habría evitado todo este tema. O que, por ejemplo, la gente dice, perdón, Rudius no debería ser tan fuerte. Si Rudius no hubiese sido tan fuerte, no hubiese pasado todo el tema con Paul, o sea, no tendría este arco de personaje con su padre, de no saber cómo tratarse el uno con el otro. No tendría tampoco a Roxy como maestra, o si por lo menos no lo haces débil, tendrías a Roxy pero no hubiese conocido a Sylphie, porque nunca hubiese tenido que aprender Cumulonimbus, que ese fue el hechizo y la razón por la que salió de su casa en un primer momento. Luego no conoce a Sylphie, no supera todo el tema del bullying, no hubiese sido profesor de Eris, no hubiese pasado nada de todo lo que sucedió y de todo lo que es Mushoku, porque esto es lo que sucede cuando tienes una historia que es character driven, como dicen los gringos, de que los personajes son los que van viviendo en el mundo y van guiando las cosas. Pueden ser bien, algunas veces se hace bien, algunas veces se hace mal, en el sentido de que muchas veces es como que, bueno, el mundo no se mueve sin los personajes, no, que el mundo está constantemente en movimiento, pero los personajes intervienen activamente en él, y es lo que hace que una historia sea muy interesante y que cada personaje que intervenga realmente tenga un peso en lo que hace. No es un personaje que simplemente apareció y es como que súper reactivo, que es una de las muchas críticas que yo le daba a Re:Zero, que es como que Subaru es un protagonista demasiado reactivo en un mundo en el que no está preparado narrativamente para que sea un personaje reactivo, sino activo totalmente. O sea, tanto es así que todo sale mal hasta que Subaru decida intervenir en algún momento. O sea, no es como que hay una ruta buena donde la gente que Subaru quiere no muera si él no actúa. Entonces es como que no, o sea, tiene que actuar siempre, pero la serie tiene que obligarlo a actuar. No es como que él decide, no, yo voy a ponerme adelante, por lo menos lo que se ha visto en el anime, pues. Yo voy a ponerme adelante, yo voy a hacer esto y esto, y voy a actuar de esto y esto. Y tampoco es como que, bueno, esto funcionó, pero lo otro no funcionó. Es como que si algo no funciona, no va a funcionar nada de lo que él planee, y siempre va a ser una ruta específica que tiene que seguir cada vez para que las cosas salgan bien. En cambio, aquí es como que, bueno, hay fallos, hay aciertos, los personajes van sucediendo, pero todo se queda. No es como un cambio como que, no, esto lo voy a rehacer de esta forma. No, de hecho, todo el tema de la relación de Rudius con Sarah en el volumen 7 queda así hasta el volumen 13, que más o menos se dan a entender como que, bueno, ya estamos bien el uno con el otro, éramos muy niños todavía cuando pasó todo eso, o sea, y hemos cambiado mucho. Es como que no es como que, ay, voy a rehacer mi relación con ella para que vuelva a funcionar, ¿no? Simplemente no funcionó y hay cosas que no funcionan y que no van a cambiar. Pero bueno, eso es más o menos todo lo que tenía para comentar de este volumen en un principio. Espero pronto hacer ya el del siguiente volumen y que no me vuelva a tardar tanto como para este. Sé que es un poco corto, pero creo que estos volúmenes, el 4 y el 5... Perdón, el 3 y el 4 van a ser unos podcasts un poco más cortos, puesto que no tengo todo el libro tan presente como tengo el 5 o el 6, que apenas lo estoy iniciando, pues. Entonces, sin más nada que decir, paz.